Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 19 de noviembre del año 2020 y esta es la transmisión número 110 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional, reconociendo en este espacio tres grandes bloques informativos. El bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. El bloque representado por los medios oficiales de comunicación del gobierno federal y el bloque representado por los contenidos alternativos en Internet, a los cuales este espacio pretende sumarse como una propuesta más para contribuir precisamente a este ejercicio crítico de análisis. ¿Quién dice qué? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Quién lo dice en otro sentido? Y a partir de esto, tomar nuestra propia postura. Muy buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan desde el inicio de la transmisión. Les invitamos desde luego a regalarnos sus comentarios, procuraremos estar atentos, leerlos en tiempo y forma. Y desde luego les invitamos a acompañarnos el día de hoy porque como siempre tenemos información de la mayor relevancia. En la primera sección etiquetada con el hashtag 3 de 3 tenemos información relacionada con el caso Cienfuegos, tenemos información relacionada con la situación económica del país y desde luego también el tema del combate a la delincuencia organizada a través de la unidad de inteligencia financiera. Tenemos la sección hashtag coronavirus en el mundo y en México, en donde damos datos importantes, cifras contantes y sonantes, nada de manipulación mediática relacionada precisamente con la situación de la pandemia en México y el mundo. Y finalmente en la sección hashtag incógnito tenemos un invitado sorpresa muy especial. Quédense con nosotros porque tiene una propuesta muy interesante que va a compartir, además de su opinión, su punto de vista de la mayor relevancia en relación a los temas que estaremos comentando para ustedes el día de hoy. Así que sin más preámbulo, amigas y amigas, comenzamos. El primer contenido etiquetado en la sección hashtag 3 de 3 es cooperación sí, subordinación no. Y es que en el contexto de la detención hace algunas semanas del general Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio Enrique Peña Nieto en Los Ángeles, en Estados Unidos, ahora se ha sabido, se da a conocer la información de que no había sido enterado el gobierno mexicano de esta investigación hasta que ocurrió el momento de la detención, lo cual generó malestar en la presidencia de la República y generó también una serie de notas diplomáticas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia el gobierno de los Estados Unidos, toda vez que esta acción constituyó una clara violación a los acuerdos de cooperación bilateral en materia de combate al crimen organizado. En función de esto, se ha solicitado que se envíe a nuestro país al general para que sea la justicia mexicana la que investigue y en su caso castigue al exfuncionario del ejército por los delitos que eventualmente pudo haber cometido en agravio de la seguridad nacional y en probable coalición con el crimen organizado en nuestro país. No es el primer funcionario de alto nivel encargado de funciones de seguridad en nuestro país que es acusado de relaciones con el narcotráfico. Está también siendo juzgado el exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Así que, amigas y amigos, vamos a comentar la información porque hubo un pronunciamiento enérgico de la Cancillería, del gobierno mexicano, ya hubo respuesta, ya llegó, ya fue enviado por el gobierno de Estados Unidos al general Cienfuegos a nuestro país. Aquí se le ha notificado de la carpeta de investigación que se ha abierto para investigarlo y se le ha pedido y seguramente estará en situación de vigilancia por parte de las autoridades mexicanas para ser puesto a disposición, requerido o llamado a declarar cuando el procedimiento jurídico en nuestro país así lo convenga. En ese sentido decimos cooperación sí, sumisión no, toda vez que las relaciones bilaterales en los gobiernos anteriores con Estados Unidos habían sido de permisividad, de sumisión
e incluso de contubernio en situaciones verdaderamente lesivas en contra del interés nacional, que atentaban contra la soberanía o que incluso permitieron operaciones como la de Rápido y Furioso en territorio mexicano, cobrando vidas de personas, tanto nacionales como norteamericanos, y que a la postre también el tráfico de armas derivado y el descontrol derivado de estas armas por dicha operación generó también que el crimen organizado siguiera armándose y siguiera delinquiendo y siguiera atentando contra la vida de personas tanto inocentes como criminales de diferentes bandos. Así que quédense, amigas y amigos, porque vamos a comentar la información y vamos a comentar también qué sigue en este proceso. El segundo contenido que tenemos etiquetado en esta primera sección precisamente es inversión y confianza en México, y esto en el marco de los signos que ya hemos ido señalando desde hace algunas semanas de recuperación económica, a pesar, sí, de la crisis fuerte que hemos estado atravesando en el país y en el mundo derivado de la contingencia sanitaria por el coronavirus. En nuestro país hay claras señales de recuperación en materia de poder adquisitivo, en materia de empleo, en materia de consumo, en materia de recuperación del peso de la moneda mexicana, de la Bolsa Mexicana de Valores, y desde luego también en materia de confianza de los inversionistas extranjeros, ya que se ha dado a conocer que se recupera por la calificadora Fitch, se recupera la nota de inversión de confianza en nuestro país, y esto es un buen signo precisamente para lo que será en el próximo año, en el 2021, la franca recuperación de la economía en nuestro país después de la pandemia. Esto también en el contexto de que se ha dado a conocer que en breve, ya en muy breve tiempo, estará a disposición de la población las vacunas contra el coronavirus. Así que vamos a comentar la información de la mayor relevancia. Y finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag inteligencia financiera. En este sentido, una vuelta de timón, la estrategia de combate al crimen organizado por parte del actual gobierno federal, nada de guerritas simuladas, nada de inversión millonaria sin mayor sentido y sustento en cuerpos policíacos que definitivamente no dieron los resultados que se esperaban. Aquí se trata de una estrategia eficaz, de una estrategia que no requiere grandes recursos, pero que sí requiere profesionalismo, dedicación, compromiso con el país, como el que ha mostrado Santiago Nieto Castillo desde la Unidad de Inteligencia Financiera, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en nuestro país. Se ha dado a conocer las cifras contantes y sonantes de la cantidad de recursos que se han confiscado al crimen organizado en lo que va de la administración, y además se le ha dotado ya por parte del Congreso mexicano, primero en la Cámara de Senadores, tendrá que ser ratificado en la Cámara de Diputados, la ley que se ha denominado Santiago Nieto Castillo, la ley que dota de facultades a esta unidad de inteligencia financiera para poder investigar cuentas, confiscar cuentas del crimen organizado sin necesidad de una sentencia judicial, lo cual ayuda precisamente a dinamizar combate a la delincuencia desde donde más les duele, que son desde sus recursos financieros. Quédense con nosotros porque vamos a comentar la información, y dicho lo anterior, entonces comenzamos. El primer contenido lo recuperamos del periódico La Jornada, publicado el día de hoy y firmado por la redacción del medio. La nota dice: expulsar a la DEA y limitar la cooperación contra el narco en la mesa de diálogo. El gobierno mexicano, inicia la nota, estaba dispuesto a ser muy duro para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos a fin de que se retiraran los cargos contra el general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de Hacienda de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, confirmaron a La Jornada fuentes cercanas al proceso de negociación entre ambos gobiernos.
Como parte de los intercambios diplomáticos, México puso sobre la mesa la posibilidad de expulsar del país a la Agencia Antinarcóticos estadounidense, la DEA, por sus siglas en inglés, y limitar la cooperación en las investigaciones internacionales contra el tráfico de drogas, instituida hace décadas y que ha permitido el arresto de varios líderes de organizaciones criminales en coordinación con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Las fuentes consultadas señalaron que las consideraciones delicadas e importantes de política exterior argumentadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para desistir en sus acusaciones contra el general responden a la advertencia realizada por México. Así gestionó un acuerdo con la Fiscalía General de la República para que el exfuncionario sea investigado en México. Agregaron que la detención del militar de alto rango no generó per se el recelo de la parte mexicana, del gobierno mexicano. El enojo se debió a que la contraparte estadounidense no informó sobre la investigación y el proceso en contra de Cienfuegos Cepeda, sino hasta el momento de su captura, lo que fue considerado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una vulneración a la confianza establecida como parte de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico entre ambos países. El martes, tras el anuncio del acuerdo entre la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el propio canciller mexicano Marcelo Ebrard reconoció en conferencia que hizo varios extrañamientos a las autoridades de Estados Unidos en reclamo a su falta de información para México en este caso. Con esa premisa, los funcionarios mexicanos que negociaron el acuerdo con el Departamento de Justicia y otras instancias del vecino país del norte presionaron para que, en línea con los convenios de cooperación y en respeto a la soberanía mexicana, se desistieran de las acusaciones contra el general, o de lo contrario la cooperación se vería afectada y se establecerían nuevos términos, entre ellos la posible salida del país de los agentes de la agencia antidrogas, la llamada DEA. El diálogo y acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República, agregaron las fuentes, representa por tanto un primer paso para recobrar la confianza en la cooperación en esta materia en lo particular y en otras en lo general. Por supuesto, la oposición aquí en nuestro país, los medios de comunicación se han vuelto locos diciendo que es un error el haber solicitado este regreso, el haber hecho este llamamiento al gobierno de Estados Unidos por parte del gobierno federal. Se han llenado la boca de decir que lo que va a imperar aquí en este caso es la impunidad. Lo cierto es que el general Cienfuegos ya ha sido notificado a su llegada al territorio nacional de la carpeta que se ha abierto para investigarlo, y se le ha solicitado, estará bajo vigilancia para rendir cuentas en caso de que las autoridades mexicanas así lo requieran. Esto marca un parteaguas en la relación bilateral en materia de cooperación contra el crimen organizado entre ambos países, y por otro lado también señala que hay un golpe de timón en materia de impartición de justicia. No se tiene por qué esperar a que se juzguen delitos cometidos en agravio del pueblo de México, en agravio de las leyes mexicanas en otros países, y este será sin duda uno de los casos que marcarán esa diferencia. Así lo ha declarado el propio presidente de la República, el canciller Marcelo Ebrard, y evidentemente esto no podría ser de otra manera, toda vez que hacer lo contrario, faltar a este ejercicio de la aplicación de justicia, sería sumamente riesgoso para la credibilidad, para la confianza del pueblo de México en sus autoridades, particularmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que la información estará fluyendo en los próximos días. Estemos muy atentos, amigas y amigas. Y bueno, esta es una noticia histórica en materia de impartición de justicia, de cooperación bilateral. Vamos a ver qué resulta de esto. No adelantemos vísperas como la oposición moralmente derrotada lo está haciendo, y sí, por el contrario, vayamos viendo qué información va saliendo en la palestra política, en la palestra de los acontecimientos en nuestro país, porque lo cierto es que Cienfuegos conoce muchas de las triquiñuelas cometidas aquí en el gobierno mexicano, en las administraciones anteriores, pero también allá, y es muy probable que al ala demócrata, que ahorita todavía está esperando que sea ratificada
el triunfo de su candidato presidencial en los Estados Unidos, no le convenga que salga a la luz información relacionada con las acciones inadecuadas, a todas luces ilegales cometidas en contubernio con el gobierno de Barack Obama y los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto en nuestro país. Así que la información estará fluyendo y todas y todos atentos porque esto apenas empieza, amigas y amigos. Por supuesto, también se ha dicho que existe la posibilidad de que este caso sea un elemento que dé un paso más en firme hacia el juicio, la investigación y eventual juicio en contra de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Así que bueno, pues aquí tenemos la información, amigas y amigos, y estemos atentos. El segundo contenido que tenemos preparado para el día de hoy lo recuperamos del portal de noticias. Sin embargo, este portal alternativo en internet que se publica el día de hoy, la nota está firmada también por la redacción del medio y se titula México tiene un año de oxígeno para la recuperación con la ratificación de grado de inversión. Esto lo dice el consejero de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo. La inversión privada es la esperanza para salir de la crisis, es vital para el crecimiento y bienestar. Sin bienestar, traicionaríamos el combate a la pobreza, aseguró el jefe de la oficina de la presidencia y llamó a respetar los acuerdos para incentivar la certidumbre. La ratificación del grado de inversión en México que ejecutó la agencia calificadora Fitch Rating le da al país un año de oxígeno para emprender la recuperación económica, dice Alfonso Romo. En el mensaje inaugural en la Convención Nacional del Instituto de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, Economía Incluyente, Inversión y Crecimiento con Enfoque Social, Romo expresó que aunque aún está pendiente el aumento en la inversión privada, la nota ratificada abona a la certidumbre que se requiere para que ésta llegue. El 11 de noviembre, la agencia calificadora Fitch Rating ratificó la calificación crediticia de México de triple B negativo y la mantuvo con perspectiva estable. La nota del país se mantiene en la categoría de grado de inversión, con lo que el sector público y privado nacionales continúan con acceso a condiciones favorables en los mercados internacionales, especialmente ahora con la coyuntura económica. El jefe de la oficina de la presidencia aseguró que la administración actual mantiene una gestión responsable de la deuda pública y del déficit fiscal, elementos que colaboraron con la recuperación de la economía del país. Romo se pronunció en favor de la inversión privada y la necesidad de certidumbre que ésta requiere, por lo que dijo que una vez que las reglas para que esto ocurra, las normas se deben de respetar y ser transparentes. Agregó que la inversión privada en México representa el 87% del total nacional. Con la certidumbre sobre la inversión del sector privado, Romo aseguró que se podrían activar hasta 30,000 millones de dólares de capital y 1.2 billones de pesos de la banca. Se pronunció también porque después de la pandemia no prime el darwinismo tecnológico y que solo sobreviva el más fuerte. Para esto, dijo, se requiere fortalecer al CONACYT e incentivar su dinamismo. El mundo está viviendo un contexto excepcional, con desafíos históricos simultáneos en salud, economía, medio ambiente e innovación tecnológica, expresó, por lo que México no queda fuera de la ecuación global. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el reporte de la calificadora a través de un comunicado y destacó que los elementos que Fitch reconoció sobre la calificación crediticia de México fueron un marco de política económica consistente y prudente, así como finanzas externas sólidas y un nivel de deuda estable. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, anunció el dato también en su cuenta de Twitter y explicó que se trata de una buena noticia para la economía nacional debido a que se sumó a la esperada aprobación del presupuesto 2021 que tendrá lugar, estimó, esta semana. Nos permite irnos preparando para el próximo año fiscal. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador también presumió la calificación de Fitch Rating y en ese sentido la consideró una buena noticia y una buena señal del manejo
o de la aprobación de que se ve desde el exterior con buenos ojos el manejo de la política económica en nuestro país. De esta manera, y de acuerdo con la agencia calificadora, este shock económico mundial estará presente en los próximos meses, en el próximo año, pero México apunta a ser una de las economías que pudiese resolver de manera más eficaz este embate económico causado por la situación de la pandemia a nivel mundial. Pues con esto cerramos la nota, amigas y amigos, y vamos al tercer contenido de esta primera sección. Esta nota la recuperamos del portal de noticias para Latinoamérica, InfoAve. Esta nota está publicada también el día de hoy y firmada por la redacción del medio. La nota se titula Amenaza las finanzas del crimen. La ley Nieto permitirá bloquear cuentas sin orden judicial. Según Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, explicó que la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, conocida como Ley Nieto, es en cumplimiento de los tratados internacionales en la materia. Indicó en entrevista para W Radio que México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, por sus siglas en inglés, desde 2020. Y las recomendaciones 4 y 38 obligan a que exista un mecanismo eficaz, directo o inmediato para bloquear cuentas y evitar que recursos de procedencia ilícita se puedan introducir al sistema financiero a nivel global. Se trata de superar esa jurisprudencia de Eduardo Medina Mora. No olvidemos que el sistema judicial mexicano, sobre todo en los sexenios anteriores, dieron una batalla frontal a que esto no ocurriera, precisamente para proteger los intereses de los delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada en su conjunto. Lo antes mencionado se refiere a que el bloqueo de cuentas por parte del organismo solo es válido si se trata de una petición internacional o supranacional, pero no una averiguación local, lo cual se busca revertir de acuerdo con el planteamiento de Santiago Nieto. El miércoles 18 de noviembre, el Pleno del Senado aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra, y el dictamen regresó a la Cámara de Diputados para que se discuta y en su caso se apruebe. Con lo anterior, la Secretaría de Hacienda, en particular la UIF, podrá bloquear y congelar cuentas de personas señaladas por terrorismo o lavado de dinero. El dictamen también garantiza el derecho de audiencia y además las prerrogativas procesuales para las personas señaladas. La entidad financiera deberá notificar al cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas y no la UIF ni Hacienda. El titular de la UIF destacó sobre la presunción de inocencia que existe una garantía de audiencia donde pueden ofrecer pruebas y el bloqueo, desde luego, es temporal. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 12,000 cuentas bancarias en lo que va del año y ya suman al momento 13,000, hasta 13,000 cuentas. Se destaca el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde el monto de las cuentas congeladas asciende a 1,000 millones de pesos bloqueados, y de la operación Zócalo, donde fueron 1,300 cuentas bancarias de 14 grupos delincuenciales distintos las que fueron congeladas. En realidad, lo que el estándar internacional pide es que exista un mecanismo eficaz y directo en el congelamiento de cuentas, que no exista la necesidad de una orden judicial. Recordemos que cuando se detecta una irregularidad, se realice el bloqueo de manera inmediata, en lugar de solicitar la anuencia de las autoridades en materia judicial, y que en este sentido esto ralentice el proceso y a la postre genere que los delincuentes puedan sacar su dinero del país, sacarlo de los bancos, moverlo a otros países y evadir la acción de la justicia. Ejemplificó que se trata de evitar, Santiago Nieto Castillo, lo que sucedió en el caso, por ejemplo, de Kamel Nasif. Es que quien pudo desbloquear 800 millones de pesos vía un amparo, porque la petición del bloqueo de cuentas no provenía de una solicitud internacional, y pudo sacar el dinero del país. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, una clara vuelta de timón, como decíamos al inicio de la transmisión, en materia de combate al crimen organizado,
utilizando la inteligencia financiera, golpeando al crimen organizado en donde más le duele, congelando los recursos y en ese sentido dejándolo sin posibilidad de operación por la inexistencia de flujo de capital. Por supuesto, todavía hace falta mucho camino por recorrer, no solo en materia de las acciones de esta unidad de inteligencia financiera, sino también del sistema judicial de nuestro país y en ese sentido de dotar a través del sistema legislativo, del poder legislativo, a esta unidad, a Santiago Nieto Castillo, de los dientes legales, de las facultades de procedimiento que le permitan precisamente seguir realizando esta extraordinaria y atinadísima labor reconocida por propios y extraños dentro y fuera de nuestro país. Pues bien, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la primera sección de nuestro programa, hashtag 3 de 3, una nota relacionada precisamente con temas de carácter político, una nota relacionada con temas de carácter económico y una nota relacionada con temas de combate a la delincuencia organizada. De esta manera cerramos y vamos ahora a el contenido etiquetado con el hashtag coronavirus en México y el mundo, recordando que el panorama mundial que retratamos aquí, dando notas, cifras contantes y sonantes, nada de manipulación mediática, nos indica el portal de noticias internacional rtv.es que al día de hoy existen en el mundo más de 56.7 millones de casos y lamentablemente han muerto alrededor de 1.3 millones de personas en el planeta. Vamos a ver en esta ocasión rápidamente cómo está distribuido los casos de la enfermedad en el planeta para después ir a nuestro país. El continente americano, amigas y amigos, sigue teniendo la mayoría de los casos, 24.295.589 casos. Europa, 15.390.207 casos. Asia, 14.994.994. África, 2.024.716 casos de coronavirus. En este sentido, la pandemia sigue concentrada en el continente americano, siendo Estados Unidos el país más afectado a nivel mundial, pero desde luego también es importante señalar el tema de los rebrotes, el tema del rebrote que está golpeando, pero de manera brutal, a la zona del continente europeo. Particularmente el día de ayer, Francia reportó alcanzar ya 2 millones de casos de infección en lo que va de la pandemia en aquel país. Y bueno, considerando la proporción de población que es la tercera parte aproximadamente de la población que tenemos en nuestro país, verdaderamente es una hecatombe sanitaria lo que se está viviendo en aquella nación. Por otro lado, en el caso de nuestro país, al momento se reconocen 1.015.071 casos desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, aunque son muchísimos menos. Vamos a ver en las siguientes cifras los casos que realmente están activos. En realidad esto solo es una cuestión estadística. Lamentablemente han muerto 99.528 personas, pero tenemos una tasa de recuperación verdaderamente ejemplar que retrata el esfuerzo de las doctoras, los doctores, enfermeras, enfermeros de nuestro país, verdaderamente una labor extraordinaria. 762.025 pacientes recuperados, una de las tasas de mayor recuperación en el mundo. México se encuentra entre los primeros 10 países a nivel mundial con mejor tasa de recuperación de pacientes por coronavirus. Y dicho lo anterior, amigas y amigos, vamos a ver cómo está el panorama nacional. Seguimos un solo estado, el caso de Campeche, con semáforo verde. Tenemos los mismos dos estados de la República al norte del país con semáforo rojo, primero Chihuahua, después Durango. Tenemos prácticamente la mitad de los estados de la República en color naranja y otra mitad hacia el centro y sureste del país en color amarillo. En el caso de la Ciudad de México seguimos en semáforo naranja, pero con posibilidad, con la alerta de que podríamos llegar nuevamente al semáforo rojo. Así que hay que guardar las medidas de higiene, de sana distancia. Si no tienes que salir de casa, quédate en casa. Si tienes que salir por alguna razón
y estás expuesto a situaciones de confinamiento, no olvides tu cubrebocas, no olvides tus gafas protectoras y sobre todo lavado de manos constante, es lo más importante. Bueno, al día de hoy se han realizado en nuestro país alrededor de 2.250.000 pruebas de manera gratuita en el sector público de salud de nuestro país. Existen ya el registro de 100.104 defunciones, 766.361 recuperados y 18.947 casos activos. En realidad es mucho menor la proporción de casos activos en relación a otros países, considerando que la población de nuestro país es alrededor ya de 128 millones de habitantes. Esto nos da poco menos del 0.02% de la población. Sin embargo, evidentemente, el poder de contagio de la enfermedad pues sí exige que sigamos observando las medidas de sana distancia. Ha sido exitosa la medida de las autoridades de la Secretaría de Salud para evitar la saturación de hospitales, para ampliar la capacidad de recepción de los pacientes que requieren atención en terapia intensiva y con ello evitar escenarios catastróficos como ocurrió en Europa, como ocurrió en Sudamérica en su momento, en Asia, en donde la saturación de hospitales implicó que hubiera personas cayendo muertas en la calle, que no pudieron obtener la atención médica. Eso no ha ocurrido en nuestro país y hay que reconocerlo porque ha sido verdaderamente un esfuerzo económico, político y sanitario sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Finalmente, recordar, amigas y amigos, que si tenemos alguna enfermedad relacionada con hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, no olvidemos extremar precauciones. La hipertensión sigue siendo en el 18.73% de los casos la relación entre los pacientes fallecidos que presentan frecuentemente un problema de hipertensión, la obesidad, el 17.03% de los fallecimientos, diabetes, 14.72% y el tabaquismo, 7.32%. Así que atentos todos, no bajemos la guardia, pero también estemos conscientes de que se ha hecho una buena labor. También el pueblo de México ha sido muy consciente en atender los llamados de las autoridades de salud, a pesar de la politiquería, a pesar de los embates mediáticos, a pesar de los embates en los medios de comunicación. La sociedad civil ha sido en mayor medida responsable y esto ha garantizado que hayamos sorteado de manera más adecuada que otras naciones el tema de la contingencia sanitaria. En breve tendremos acceso, ya han iniciado las pruebas de vacunas, de la vacuna CanSino, eventualmente iniciará la prueba de la vacuna de Pfizer, que será probada en su tercera fase aquí en nuestro país y a finales de este año, principios del próximo año, seguramente se iniciará la campaña masiva de vacunación. Así que ya falta menos, amigas y amigos, no bajemos la guardia y estemos atentos a los llamados de las autoridades de salud. Bien, con esto estamos cerrando la segunda sección de nuestro programa el día de hoy y ahora sí, vamos a la sección #incógnito para que conozcan a nuestro invitado sorpresa el día de hoy, para que sepan ustedes de quién se trata y bueno, en unos momentos más lo vamos a presentar. Muy buenas noches a nuestro amigo Daniel Añorbe, el doctor Daniel Añorbe. Muy buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, Manuel. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Es un gusto para mí estar el día de hoy en el programa, estar contigo después de tantos años, ¿verdad? Manuel y yo somos conocidos de la infancia y bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Un gusto ver estos logros que estás teniendo y felicidades por ofrecer una visión alternativa, ¿verdad? A los medios de comunicación tradicionales. No, hombre, pues muchísimas gracias a ti. Efectivamente, no solo tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy nuestro amigo Daniel, sino tenemos el gusto de conocernos ya de
hace varios ayeres, no entremos en detalles cuántos años, pero ya hace varios ayeres, y bueno, qué feliz reencuentro para mí en este caso, y el gusto de presentarles a nuestro amigo Daniel el día de hoy. Vamos a realizar la presentación como corresponde, porque se trata de un personaje verdaderamente interesante quien nos acompaña el día de hoy. Daniel Añorbe Añorbe es mexicano de nacimiento, nació en 1975, chin, ya di un detalle. Bueno, para estar en empates, yo nací en 1978. Es profesor e investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país, nivel 2. Actualmente responsable del cuerpo académico Gobierno, Instituciones y Organizaciones en el contexto de la globalización. Cursó sus estudios de licenciatura y doctorado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, y la maestría en Ciencia Política en la Universidad de York, en Canadá. Fue profesor invitado en McDougall en 2017 en la Universidad de West Virginia, y es autor de los libros El deporte como observatorio de cambio social y político. Vamos a platicar algunos temas al respecto con él. En 2017, y también el libro Liga MX Femenil, Influencia Internacional, Cambios Domésticos y Desafío al Status Quo, en 2019. Así que, sin duda, un personaje extraordinario y con la mayor autoridad moral, política y académica para hablar de los temas que hemos tratado aquí el día de hoy. Pues muchas gracias, amigo Daniel, y sin más preámbulo, te preguntamos inicialmente, tú traes un tema por demás relevante, interesante, al que le vamos a dar la mayor parte del tiempo de la entrevista, pero quisiéramos que nos dieras, como lo acostumbramos con nuestros invitados, tu punto de vista, tu opinión sobre los temas que tocamos en la primera sección del programa el día de hoy. El caso Cienfuegos, ¿qué representa para la política exterior de nuestro país, para el tema de impartición de justicia, la bandera del combate a la corrupción que ha enarbolado el presidente de la República? ¿Qué opinión te merece las circunstancias actuales y la perspectiva del caso Cienfuegos? Claro que sí, Manuel, pues muchísimas gracias. Mira, tú empezaste la nota precisamente de Cienfuegos diciendo cooperación sí, subordinación no. Y yo quisiera poner prácticamente el grueso de la atención en esta cuestión de la cooperación sí, la subordinación no, porque es fácil esta gran tradición que ha tenido la diplomacia mexicana. Una de las cosas que se desarrolló durante la época del prismo, a pesar de todos los estigmas que hay en México, fue una política exterior bastante activa, una política exterior exitosa. No debemos de olvidar que uno de los 3 premios Nobel, ¿verdad?, en este país, todo mundo conoce a Octavio Paz, todo mundo conoce a Mario Molina, que murió hace unas semanas apenas, pero muy poca gente sabe de Alfonso García Robles, ¿no?, que precisamente fue el primer premio Nobel de nuestro país, gracias al Tratado de Tlatelolco, que logró convertir a América Latina, salvo Cuba, precisamente en la primera zona, libre de armas nucleares en el planeta Tierra. Y en gran parte este respeto que logró cosechar México durante la época del llamado tercermundismo con Luis Echeverría, personaje al cual suelen comparar con frecuencia y de manera peyorativa, yo no sé por qué, a nuestro actual presidente de la República, es la cuestión del principismo, ¿verdad? En la parte de Luis Echeverría, en esta parte, digamos, de este activismo dentro del tercer mundo y de este liderazgo dentro de América Latina, ¿no? Entonces, Andrés Manuel ha regresado a una política de principios, y que no son principios que no son una lucubración de Andrés Manuel López Obrador. Si nos fijamos en el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están sentados estos principios que deben de regir la conducción de la política exterior de nuestro país. Para los países que somos potencias medias o que no somos grandes potencias, para decirlo de otra manera, pues a veces la prudencia, ¿verdad? A veces la cuestión de la certidumbre, de no tener exabruptos diplomáticos, es la mejor de las políticas.
Andrés Manuel lo ha dicho hasta el cansancio, la mejor política exterior es una política doméstica sólida, es la recuperación del mercado interno y es la cuestión del bienestar entre la población, porque con esto pues también estamos abatiendo gran parte de los problemas que tenemos, como son la cuestión de la migración forzada de nuestras personas, etcétera, ¿no? Una migración que obedece a cuestiones estructurales. Y menciono esto porque de repente se ha acusado a Andrés Manuel de tener una subordinación al gobierno estadounidense, lo cual no es cierto. Andrés Manuel no puede entrar en una cuestión de una confrontación directa cuando tenemos básicamente el 80 y tantos % de las exportaciones mexicanas dirigiéndose hacia los Estados Unidos, cuando desde el año 94 tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y bueno, desde hace algunos meses tenemos la entrada en vigor del TEMEC, ¿no? Sin embargo, históricamente se ha señalado, Manuel García y Griego lo ha dicho, también lo dijo en su momento Ortiz Mena, la cooperación de México con Estados Unidos tiene una serie de límites, y los límites son cuando la soberanía y la integridad territorial y la, digamos, primacía de las leyes nacionales se pone en cuestión o en cuestionamiento. Esto no siempre fue así, ¿verdad? Respetado esta cuestión de los principios y de la soberanía. Recordarás, Manuel, perfectamente cuando en abril del año 2002, ¿verdad? A propósito de la cumbre de Monterrey, precisamente se dio aquel penoso, vergonzoso episodio dentro de la política exterior mexicana con el llegas joven si te vas con el presidente Fidel Castro Ruz, ¿no? Entonces vino una cuestión de una ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba cuando México había tenido una relación especial con Cuba. Posteriormente vino en el Río de la Plata, ¿verdad? En la conferencia de Mar del Plata, un altercado donde no sabemos cómo alguien en su sano juicio se va a pelear con Diego Armando Maradona, ¿verdad? Precisamente a Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo creo que esta política de Andrés Manuel de cooperar, pero siempre marcando un límite a la cooperación, y en este caso decir, bueno, pues va a ser una cuestión muy clara, ¿no? O sea, hemos cooperado en la frontera sur, hemos trasladado de alguna manera parte de la frontera estadounidense hacia el Suchiate, pero aquí no puede seguir esta cuestión, ¿verdad? Hay una cooperación. No queremos aranceles, no queremos dañar las relaciones comerciales, pero ya una cuestión de una intromisión y una extra de territorialidad de las leyes, aprehensiones, sin que se notifique al gobierno mexicano, sin que haya esta cuestión de sincronización, tiene que detenerse, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera comentar respecto a esto. Yo celebro el hecho de que regresemos a una política principista, a una política prudente, porque el buen hombre de Estado no es el hombre que se conflictúa otros líderes del mundo, sino aquel que tiene como estrella polar al interés nacional y sobre todo la cuestión de los principios constitucionales. Sin duda alguna, por demás interesantes y relevantes las reflexiones que nos compartes, Daniel, en esta materia. Creo que efectivamente estamos de acuerdo en que una característica, un logro, sí, de las administraciones en su momento priistas, fue precisamente esta política exterior ejemplar, reconocida por propios y extraños, la cual contrastó de manera verdaderamente lastimosa con la política exterior de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y bueno, también la serie de dislates que el último presidente priista, Enrique Peña Nieto, y su canciller dieron, pues verdaderamente pifias al por mayor en materia del manejo de las relaciones exteriores. En ese sentido se retoma este principio de respeto a los pueblos, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de convivencia, de cooperación para el desarrollo, pero en el ejercicio pleno de la soberanía de nuestro país. Y bueno, por otro lado, preguntarte en relación a esta vuelta de timón. Desde mi punto de vista, tú tendrás tu propio parecer en cuanto al combate al crimen organizado, a la delincuencia de cuello blanco y propiamente a la delincuencia organizada, viniendo de gobiernos que se asociaron de manera absolutamente cínica con los narcotraficantes, viniendo de gobiernos que simularon guerras contra el narcotráfico y que actuaron en contubernio incluso
con gobiernos extranjeros violando precisamente la soberanía nacional. ¿Qué te parece, qué opinión te merece en este momento el trabajo de inteligencia financiera como pieza angular del combate al crimen organizado en nuestro país en la actual administración? Me parece importante, Manuel, no nada más en aislado la cuestión de esta famosa ley, ¿verdad? En contra, digamos, para de alguna manera sancionar, congelar estas cuentas, ¿verdad? En lo que se llevan a cabo investigaciones. Hay que decirlo, no se está hablando de un embargo de las cuentas, no se está hablando de una extinción de las cuentas, se está hablando de medidas cautelares para las cuales hay el derecho de réplica precisamente de aquellos que puedan llegar a ser afectados, agraviados o simplemente señalizados. Y básicamente lo que se hace es una pausa, ¿no? Es esa pausa, es esa cuestión de no permitir que se hagan movimientos, no permitir que haya escapes o fugas de capitales que pueden ser verdaderamente lastimosos para las finanzas públicas, que pueden llegar digamos, a atentar contra la estabilidad del peso, que es otra de las notas que sé que estabas reflexionando precisamente esta mañana, ¿no? Entonces, creo que está en el mejor de los intereses de la estabilidad del peso, de la recuperación económica, pero también de la capacidad de la hacienda pública, ¿verdad? Un gobierno, dirían, una de las máximas de la ciencia política es un Estado que no tiene capacidades fiscales fuertes, es un no Estado, porque no puede actuar, está atado de manos. Creo que esto, en sintonía o, digamos, aparejado a esta lucha de la cuarta transformación por evitar precisamente facturas falsas, por evitar que las grandes transnacionales tengan estos regímenes de exención en materia de impuestos, digamos, aparte de los regímenes que se tienen, digamos, para atraer inversión extranjera directa, creo que es una cuestión verdaderamente central y que debemos de celebrar. Sin embargo, por otro lado, creo que sí, una de las grandes deudas que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es promover una reforma fiscal integral progresiva. En realidad, Manuel, en algún momento lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Lo que recomienda la OCDE, ¿verdad? De la cual México es miembro, ¿verdad? Desde el momento en que dijimos adiós al tercermundismo y se supone que llegamos al club de los países desarrollados y modernos, ¿verdad? De las grandes democracias en el mundo, ¿verdad? Pero digamos, a partir de que ingresamos a este famoso club de los países desarrollados, la OCDE recomienda una recaudación de aproximadamente la tercera parte del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, un país para tener finanzas sanas y para poder tener un estado de bienestar, un estado promotor del desarrollo, como lo quiere ser precisamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y devolverle potestades, ¿verdad? Y facultades al Estado, debería de estar recaudando esto. Y hoy en México recaudamos, Manuel, el 16.7% del Producto Interno Bruto. Números más, números menos, estamos recabando la mitad de lo que deberíamos de recabar. Entonces, sí, creo que esto debería de ser una lucha de tres partes o de tres componentes. Por un lado, la cuestión de evitar la exención de impuestos y que las personas cumplan con las obligaciones que tienen por ley en la actualidad, sumada a esta cuestión de la ley precisamente para evitar que aquellos malhechores o aquellos traficantes de cuello blanco, ¿verdad?, puedan evitar sus responsabilidades, puedan lavar dinero, puedan, digamos, perjudicar por falta de declaración de ingresos, etcétera, y aparejado con una reforma fiscal progresiva, inteligente, bien diseñada, de forma que no sangre más la economía de las familias de menos recursos, creo que sería una maravilla. Entonces creo que ya tenemos dos de los tres puntos. Empezar a recaudar los impuestos que no se habían cobrado, impuestos que se parecía que estaban olvidados, se ha hecho una gran recuperación de esto. Esto me parece una segunda vuelta de tuerca, como tú dices, un golpe de timón necesario. Y yo esperaría que una vez pasando las elecciones intermedias, porque para ningún gobierno en el mundo, siendo francos, es popular en vísperas de las elecciones, aumentar los impuestos. Pero una vez que hayan pasado las elecciones, creo que se podría plantear esto precisamente para poder cumplir con proyectos que son prioritarios. Las 100 universidades, Benito Juárez, a mí me parece fundamental. La cuestión de los mapas, o sea, cuando uno ve el mapa de Ferromex, Manuel, da la cuestión de la época del porfiriato. Los trenes en México van de Puebla
hacia el norte del país y sobre todo a las costas para sacar y expoliar la riqueza nacional. Pero cuando vemos Oaxaca, Guerrero, vemos la península de Yucatán, bueno, pues al parecer está vacía la red ferroviaria, ¿no? Entonces, esto es importante, la cuestión de poner también ahí dos bocas, etcétera, creo que es algo verdaderamente fundamental. Entonces, creo que todo esto va orientado a poder cumplir con esta función y con esta encomienda social. Sin duda alguna, este tema, por ejemplo, de la red ferroviaria, había una infraestructura importante, la cual los llamados gobiernos neoliberales ni siquiera voltearon a ver, no les interesó. Justo eso es parte del proyecto que tiene que ver con el llamado Tren Maya y que busca precisamente a partir de esa infraestructura existente y su rehabilitación, su modernización, poder llevar a buen puerto este proyecto que a la postre pretende reactivar de manera significativa la economía del país en aquella región, un sureste rico en recursos naturales, pero abandonado, olvidado a su suerte por las administraciones antecedentes que voltearon siempre hacia el norte y que en este supuesto totalmente tergiversado de que el norte sí trabaja y el norte es el que produce y el sur son una bola de haraganes. Holgazanes que nada más levantan la mano y descuelgan las frutas, ¿verdad? ¿No? Sí. Que es totalmente una cuestión infundada, ¿no? En esta idea. Claro. Que tiene que ver también con un pseudoproyecto civilizatorio, ¿no? Siempre lo avanzado viene del norte, de occidente, y lo que está de este otro lado parece ser que está condenado al subdesarrollo, ¿no? Situación totalmente fuera de la realidad. Y bueno, pues has tocado temas de la mayor relevancia, por supuesto, temas que tienen que ver con lo económico. Yo coincido en que es necesaria una reorganización del tema de recaudación fiscal. Creo que ha venido ocurriendo, sobre todo generando que paguen los que normalmente no estaban pagando, y paulatinamente eso tendrá que ir a otro nivel para precisamente captar los recursos que se requieren para servicios, infraestructura y atender las necesidades de nuestro país en su conjunto. Así que, pues esperemos que esta reforma integral de la cual tú hablas venga en el corto, en el mediano plazo, y sobre todo, yo insistiría, que paguen los que no pagan, y vaya que tienen para pagar, porque se les exentaron impuestos, porque se enriquecieron a manos llenas con negocios al amparo del influyentismo, de las relaciones con el poder público, y hoy es momento de que paguen su deuda con México. Yo recuerdo en los años antecedentes iniciativas extraordinarias en Francia cuando se cayó en la crisis económica, y el llamado de los empresarios franceses fue un impuesto, cóbrenos un impuesto especial para apoyar a la economía de nuestro país. Pues es el momento, claro. Si realmente se está con la causa nacional, es el momento de demostrarlo. Y bueno, pues finalmente, Daniel, ¿por qué no nos platicas de este tema y este proyecto que estás impulsando, el deporte para el desarrollo? Tú me comentabas que tiene que ver también con la cuestión del cuidado de la salud. Hoy que estamos enfrentando una contingencia sanitaria a nivel mundial y desde luego en nuestro país por el tema del coronavirus, vemos que los casos de mayor gravedad, del desarrollo grave de la enfermedad, tienen que ver con enfermedades asociadas a la obesidad, a la falta de actividad física, a la mala alimentación, y creo que este tema que tú estás impulsando desde tu actividad académica como investigador, desde tu vena social y sensibilidad humanitaria, pero también desde el trabajo que haces en la universidad, el deporte para el desarrollo, ¿de qué va? ¿Cómo se concatena con esta idea de la vida saludable, el programa de salud y el deporte en nuestro país, en el actual México del siglo XXI? Sí, claro. Mira, Manuel, para mí es algo muy importante. Cuando escuchamos, el 1 de diciembre de 2018, escuchamos, ¿verdad?, los mexicanos dos discursos. Escuchamos el discurso de toma de protesta y luego en la tarde, ¿verdad?, escuchamos el discurso que se dio, que se ofreció ya al pueblo de México y no tanto de manera institucional, en el Zócalo, como ha sido la tradición de Andrés Manuel desde hace ya varios ayeres, ¿no? Al menos 15 años.
Y recordarás que se ha habido una constante en, digamos, todos los esfuerzos en las tres elecciones, ¿verdad? Hasta que la tercera cuajó, ha sido la idea de un proyecto de 100 puntos para el país, ¿no? Eso estuvo presente en 2006, estuvo presente en 2012 y en 2018. Hubo algunos cambios. En su momento, quien se escandaliza ahora por la refinería de Dos Bocas deberá de recordar que en el año 2006 Andrés Manuel hablaba de la necesidad de duplicar el número de refinerías, que era de 6 y sigue siendo de 6 hasta que va a venir la séptima en Dos Bocas. Entonces Andrés Manuel por ahí ha tratado de disminuir un poco el peso, digamos, de los hidrocarburos y darle mayor peso a otras cosas. Y entre ellas está el deporte. Está entre los 100 puntos que mencionó el 1 de diciembre, lo mencionó en campaña como una de las estrategias para la pacificación del país, para alejar a los jóvenes de la delincuencia y para tener en general una sociedad más sana de manera holística. El Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento de 70 y tantas cuartillas, le dedica 2.8 cuartillas a lo que es el deporte. Habla del béisbol, porque pues digamos, lo sabemos, es un gusto personal del presidente. Cada presidente ha tenido su obsesión con ciertos deportes. López Mateos tenía en el caso de Calderón, ¿cuál habrá sido su deporte favorito? Bueno, era levantamiento de tarro. Sí, de tarro, y bueno, hoy otros han sido la cuestión de la cleptocracia, etcétera, ¿no? Pero digamos, López Mateos tenía esta cuestión del gusto por el automovilismo y por eso se construyó el Autódromo Hermano Rodríguez, se fomentó precisamente el automovilismo y bueno, con Andrés Manuel, ¿verdad? Criticable o no, el béisbol está ahí. Pero él habla, aparte del deporte de alto rendimiento, dice el deporte para todos, que es una filosofía a nivel mundial. Y aquí pasa otra vez a lo mismo, no es una lucubración de Andrés Manuel López Obrador o de la Cuarta Transformación. En el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas decide proclamar ese año como el Año Internacional del Deporte y la Educación Física. Y desde entonces hay todo un movimiento a nivel global, ya no digo ni siquiera internacional, global, encabezado desde Lausana, Suiza, capital mundial del deporte para todo fin práctico, en el cual se habla de el deporte como un instrumento para el desarrollo y la paz. Nos dicen, ya no se trata nada más del deporte para la gente destacada, para la obtención de medallas, sino se entiende el deporte como un vehículo, como un canal, como un medio para alcanzar fines que son más allá de lo deportivo. Y entonces hoy lo que vemos es que el deporte para el desarrollo se vincula a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay evidencia clara en los trabajos de Damian Hatton, en los trabajos de Richard Giulianotti, en los trabajos de Jay Coakley, de Fred Coalter, que nos dicen, sí podemos encontrar evidencia científica sostenida en la cual nos dice, el deporte tiene un gran impacto en al menos 5 o 6 objetivos de desarrollo sostenible. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es absolutamente prudente en época de COVID, precisamente para la reducción del sedentarismo, porque si hay algo, hace rato decías, Manuel, nos ha ido mejor que algunos otros países, y estoy de acuerdo contigo, amigo. Es cierto, no tenemos esas personas que están cayendo muertas, digamos, en las salas de espera de los hospitales o en las calles. Sin embargo, estaba sacando una serie de datos que tienen que ver con la mortandad respecto al número de contagios. Y por ejemplo, mientras que algunos países, no me voy a otras regiones del mundo, Argentina maneja un 2.7% de decesos sobre el número de contagios, Colombia el 2.8%, Perú el 3.7%, Chile el 2.7% sobre el número de contagiados, en México tenemos el 9.8%. Esto ha mejorado, pero llegó a ser, tú lo sabes, del 10.8%, casi del 11%. Y en gran parte, tú ya decías hace rato, que la hipertensión con un 18%, si te escuché bien, es la principal causa, pero también tenemos el sobrepeso, tenemos enfermedades como la diabetes, etcétera. Entonces, si pensamos al deporte como una de las estrategias preventivas,
Y esto lo vemos de manera consistente. El 14 de junio, Andrés Manuel López Obrador nos presenta un decálogo que mucha gente se mofó. Yo no sé por qué se mofan. En realidad es un decálogo interesante en el cual en el punto 5 dice, la mejor medicina es la prevención, que es algo que han hecho exitosísimamente los cubanos, ¿no? Mucha gente dice, es que Cuba tiene una gran medicina. Bueno, sí, es cierto, tiene grandes médicos, pero lo más importante de Cuba no son los médicos ni los hospitales, ni las medicinas como tal. La mejor medicina que han tenido los cubanos es la cuestión de la prevención, y dentro de la Revolución Cubana, con las miles de pifias que ha tenido Manuel, una de las cosas importantes, como en todo país comunista, fue la cuestión del deporte y el acceso universal de este a los ciudadanos. Digo, aparte de la cuestión del alimento y de la educación, el deporte jugó un rol fundamental. El punto 8 que nos habla Andrés Manuel, hagamos ejercicio, hagamos deporte para estar bien en todos los aspectos de la vida, ¿no? Hoy enfrentamos, a mí me parece un cliché hablar de desarrollo y hablar de desarrollo precisamente como desarrollo trumaniano de alcanzar los estándares, ¿verdad?, de consumo o la afluencia que se tiene en países del norte. Hoy, Manuel, estamos hablando verdaderamente de la necesidad de la supervivencia, de la recuperación. Correcto. Y yo digo, incluso de la flotación, pensando en la natación, ¿no? O sea, tenemos que flotar, tenemos que evitar antes que nada hundirnos, y gran parte de evitar hundirnos en la epidemia tan importante es el cubrebocas, el gel antibacterial, como lo es tener una población que tenga un peso adecuado. Y entonces, vamos a esta parte de que el deporte no debe de ser este gran mito, como si el deporte lo curara todo o el deporte fuera una especie de remedio milagroso. Si al deporte lo vinculamos con cuestiones de igualdad de género, como una cuestión de inclusión de gente con capacidades distintas, como un mecanismo para evitar una educación alienada en la cual los alumnos se dan de baja, un problema que tenemos en la educación superior, ¿no? Aceptamos 35 alumnos y después de un semestre quedan 28, ¿por qué? Porque están estresados, porque están alienados y sienten que la educación no toca sus necesidades cotidianas. Si a esto sumamos, Manuel, uno de los grandes, uno de los grandes logros de la 4T, que es el etiquetado frontal, que también ha tenido sus detractores, y ahí tienes al Frena y sus platillos voladores, perdón, sus casas voladoras, etcétera, ¿verdad? Precisamente porque están enojados y porque piensan que esto coarta la libertad de empresa, como si la libertad de empresa fuera lo más importante. Creo que si hacemos esta cuestión de la promoción del deporte para el desarrollo y la paz, es decir, pensando en el deporte como un instrumento de pacificación, como un instrumento de desarrollo, no nada más económico, sino de una salud preventiva, y lo sumamos a la cuestión de una alimentación informada, con un etiquetado claro que nos habla a nosotros de cuáles son los riesgos, sin acabar con la libertad, creo que estaremos en camino a una recuperación mucho más rápida. Es decir, el deporte no va a reemplazar a la vacuna, man. El deporte no va a ser ni peor ni mejor o peor que Sputnik o que la vacuna de Pfizer. Sin embargo, va a ser mucho más efectiva la vacuna de Pfizer, de Sputnik, etcétera, si tenemos una cuestión de etiquetado y tenemos una cuestión de impuestos, ¿verdad?, para que el Estado pueda invertir, y aparte tenemos una promoción del deporte no entendida como traernos el triple de medallas en Tokio 2021. Eso no nos va a sacar del COVID, pero sí la cuestión de activar a nuestra población como una cuestión de medicina preventiva. Sin duda, ahorita que te escuchaba pensaba si el caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Argentina y en algún momento acudir a Cuba, y no recuerdo yo como una constante, como sí puede ocurrir en nuestro país, ver a gente con problemas de obesidad o de sobrepeso en la calle, ¿no? O sea, y eso sí tiene que ser un aspecto que hay que considerar en materia de esta contingencia sanitaria, además de la falta de actividad física como una práctica cotidiana, en contraste con otras sociedades. Yo creo que ahí sí
el tema de la alimentación, ¿no? Nos ha invadido de una manera brutal toda esta industria de la comida rápida, de los alimentos altamente procesados, y eso, pues, a la postre disminuye las defensas y nos deja vulnerables ante cualquier enfermedad, incluida una como la que se está padeciendo hoy a nivel mundial. Y esto, por supuesto, coincido contigo, tiene que ver o tuvo que ver con un modelo de desarrollo. No es casualidad que seamos, junto con Estados Unidos, de los dos países con mayores problemas de obesidad a nivel mundial, ¿no? Y sí, en claro, el caso nuestro, los niños. Entonces, efectivamente, la práctica del deporte, pero como parte, por ejemplo, yo pensaría en las escuelas, como parte de la currícula, tan importante el deporte como la matemática, como el español, como las humanidades, como el arte, como la cultura, porque es precisamente este desarrollo armónico, integral, holístico, el que le permite al individuo desarrollar habilidades de pensamiento, de relación social, de una cultura de la prevención, del autocuidado en materia física, en materia de la salud, en materia emocional. Y esto es precisamente lo que soporta la base de este desarrollo incluyente, de este desarrollo con bienestar, ¿no? Si tenemos una sociedad enferma, una sociedad vulnerable, pues difícilmente vamos a poder crecer como país, desarrollarnos, aprovechar nuestros recursos, porque estamos más preocupados. Y esto, más preocupados por los enfermos que por prevenir las enfermedades o garantizar oportunidades de desarrollo óptimo para toda la población. Y esto creo que le pasó. La lección de la pandemia a nivel mundial es brutal. Ni los países más poderosos tienen un sistema de salud suficiente para atender a la cantidad de población que habita en sus territorios, ¿no? Claro. Fíjate, Manuel, que algo muy importante es, así como mencionábamos hace rato con el caso Cienfuegos y la cuestión de los principios de la política exterior que sea, es que no es una cuestión de una imaginación, de una elucubración de Andrés Manuel López Obrador, simplemente se trata de tener un Estado de Derecho, ¿no? Andrés Manuel lo ha dicho hasta el cansancio, vivimos en un estado de chueco, ¿no? En muchas ocasiones, como el gran comunicador social que es, de alguna manera, para volver más claros los mensajes. Pues también la cuestión del deporte es una cuestión constitucional, Manuel, y hay que decirlo abiertamente. Es un derecho constitucional que está reflejado en el artículo 4 constitucional, en el artículo 18 constitucional. Tenemos una ley general de cultura física y deporte que también nos habla de un deporte incluyente, que tenga esta capacidad para las personas de diferentes capacidades, etcétera, y nos mandata también a recuperar la charrería, los deportes del México, deportes y juegos del México precolombino, ¿no? Entonces, es importante porque hay todo un sustento normativo jurídico y está en línea con lo que está pasando a nivel global. Es decir, aquí no hay ningún tipo de descubrimiento raro o alguna ocurrencia. Todo está en línea con esto que está pasando a nivel mundial y lo que se trata es de generar un maridaje entre las tendencias a nivel mundial y lo que es la propia normatividad mexicana, ¿no? Sin duda alguna, qué bueno que mencionas esto de las ocurrencias, porque es la palabra favorita de la oposición. Todos son ocurrencias, todos son ideas desarticuladas. No, hay un trasfondo que tiene que ver con lo filosófico, con una posición humanista, con un proyecto de país, de nación, de sociedad, una recuperación en materia de historia, de cultura, el legado. Ahorita que hablas, por ejemplo, de incluir como parte, yo entendería, de la recuperación de la memoria histórica y el forjamiento de la identidad nacional, los deportes, las actividades lúdicas prehispánicas, ¿no? Que verdaderamente me queda mucho esta idea en lo que tú planteas del carácter incluyente del deporte cuando hablas de la convivencia entre niños y niñas, entre niños y niñas con alguna discapacidad y en esta posibilidad del desarrollo armónico de habilidades de todo tipo, pero todos juntos o todas juntas, ¿no? No en esta división, en esta jerarquización o en esta etiquetación de la gente, valga el término y la expresión. Pues vamos, si me acompañas a revisar algunos de los comentarios que nos han dejado por aquí. Ángeles Dávalo nos manda saludos.
Manuel López Olivares, sería el inicio para combatir la corrupción de los gobiernos del PRIAN en el ejército mexicano, relacionado con el caso Cienfuegos, tarea difícil pero necesaria para tener un ejército confiable al servicio de la patria y no de los intereses de la oligarquía. Patricia Sáenz nos dice, por primera vez desde hace 40 años se hace respetar nuestra soberanía nacional, bien por nuestro presidente. Por acá también nos dicen, el acertado manejo de la economía nacional de la actual administración ha permitido que tengamos una economía nacional sana a pesar de la situación económica internacional. El manejo de la Secretaría de Salud en México ha sido muy acertado, logrando obtener un 80% de recuperados de COVID-19, a pesar de los catastrofistas necrófilos de la prensa mitómana, nos dicen por acá. Ángeles Dávalos también nos dice, a veces nos movió aquí un poco el comentario, es que en realidad todo lo que haga mi Cotton Head, dice, se lo critican y se lo seguirán criticando. El problema es que hay quienes no toleran su presencia porque ha puesto a muchos en su lugar. Qué gusto verte, Daniel, te manda saludos Patricia Sáenz Guevara, que no la conoces. Igualmente, Pati. Dice, nuestro vecino de hace 18 años, saludos. Megal Levait dice, jajaja, jaibolina y no olímpica en relación al deporte favorito de Felipe Calderón. Por acá nos dicen, totalmente de acuerdo, el cuidado de la salud de la población es importantísimo para evitar problemas, evitando todo tipo de enfermedades. El problema es que muchas personas también nos comentan, prefieren comer garnachas porque les resulta barato. Eso también hay que resaltarlo, pues por estas razones la mayoría de nuestra población llegó a la obesidad. Y bueno, si este es un tema, se cruza lo económico con la falta de hábitos, de autocuidado y de una cultura, porque una garnacha puede costarte 10, 15 pesos y una buena barra de amaranto te cuesta 5 pesos y el valor nutricional es extraordinario, ¿no? Entonces, pues aquí lo tenemos. Amigas, amigos, ha sido un gusto que nos acompañe el día de hoy nuestro querido, estimado amigo, compañero y además ya doctor, investigador Daniel Añorbe. Añorbe, qué gusto que nos hayas acompañado. ¿Con qué te despides, Daniel? Pues me despido con una invitación, ¿verdad?, a seguir cultivando nuestra mente, nuestros corazones con medios informativos como los que hoy promueves, Manuel. Espero que no sea la última vez que me invites y en algún momento más adelante ojalá y podamos presentar lo que es el proyecto que se llama Tiro en Braille. Si quieres lo dejamos así como en suspenso, ¿verdad?, como invitación para que nos sintonicen en otra ocasión, y me gustaría platicarles de una experiencia pionera en el país que busca darle materialidad y darle una sustancia clara, concreta, en una territorialidad concreta a lo que es esta cuestión del deporte para el desarrollo y la paz. Y pues tengo la aspiración de que esto lo podamos, ¿verdad?, la metodología, que es una metodología revolucionaria en el buen sentido de la palabra, radical en el sentido de atender la raíz de los problemas, como dice Andrés Manuel, pues para compartirlo con tu auditorio. Muchísimas gracias, Pati. Te mando un abrazo también. Muchas gracias. No te nos vayas, no te nos desconectes. Ahorita nos quedamos en backstage. Vamos a despedir el programa. Amigas, amigos, muchas gracias por el amable favor de su presencia. Ya está lanzada la propuesta por nuestro amigo Daniel. Seguramente lo vamos a convocar a otro de nuestros espacios que tenemos en la barra de Ciberterritorio, en este caso Ciberterritorio Educativo. Creo que viene muy bien este proyecto que él está impulsando. Así que en breve lo tendremos nuevamente en cartelera. Pues muy buenas noches, muchas gracias. Recuerden que este es un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compartan, activan las notificaciones para que sepan cuando estamos subiendo nuevo contenido y lleguemos a más y más personas. También acompáñenos aquí en Facebook en vivo, activen las notificaciones para que sepan cuando estamos iniciando ya
la transmisión. Les invitamos el próximo lunes a que nos acompañen en punto de las 9 de la noche en Ciberterritorio Educativo con el maestro Ángel Ortiz Tobar. El próximo miércoles, Ángeles Dávalos con Ciberterritorio Socioemocional en pasaditas de las 9 de la noche. Nosotros nos volvemos a ver el jueves a las 9 de la noche en Ciberterritorio Informativo. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.